Hey, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder encontrarme contigo en este entremés semanal. Gracias por tu compañía, gracias por tu cercanía, gracias por caminar conmigo cada 8 días a través de esta sencilla reflexión que hacemos en torno al Evangelio del domingo. Gracias a tantos medios de comunicación que con mucha generosidad y cariño comparten, transmiten, distribuyen este contenido. Hoy nos encontramos preparándonos para el sexto domingo del tiempo ordinario. Un texto muy interesante en medio de esta época en la que no termina esta pandemia, en donde seguimos teniendo una gran cantidad de personas contagiadas y desgraciadamente de tantos fallecidos diariamente en todas partes, en el norte del planeta, como aquí también en el sur. Así que tiene que seguir siendo un tiempo para revisar, para retomar nuestra manera de comprendernos, empatizando con las personas que están pasándola mal, con las familias que están sufriendo, porque tienen un ser amado hospitalizado en cuidados intensivos, agonizando por coronavirus o por otros diferentes temas de salud. Pero sigue siendo una época en la que la pandemia no termina y no podemos nosotros bajar la guardia. Mi voz desde aquí para animarte a los cuidados, a las precauciones, a la atención para contigo y con los demás, a la corresponsabilidad. A eso creo que no podemos renunciar. Bueno, muy bien, en este sexto domingo del tiempo ordinario nos encontramos con un texto, seguimos leyendo a Lucas en los domingos, entre semana Marcos, y en este domingo, en el capítulo 6, nos encontramos con el verso 17 y luego los versos del 20 al 26, lo que conocemos como la primera parte del Sermón de la Llanura, que es el correlativo de alguna manera al Sermón del Monte en Mateo. Nosotros leeremos hoy solamente el verso 17 y los versos del 20 al 26 de este capítulo sexto del Evangelio de Lucas. Dice así la escritura. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban sus nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque han recibido ya su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán aflicción y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Amén. Bueno, qué interesante. Este es un texto bien particular que podríamos, digamos, de alguna manera pedagógica, metodológicamente, partirlo en tres. Primero, la descripción contextual, que tiene unos detalles interesantes. Segundo, lo que conocemos en este texto como las bienaventuranzas lucanas. Y tercero, los ayes. Estos ayes planteados por Lucas en este texto. Primera parte,
Dice el narrador de Lucas que Jesús baja con sus discípulos, que son una gran cantidad, y con una muchedumbre que lo acompañaba y llegan a un llano, a una llanura. Pero hay un detalle muy importante para mí, y es que dice que acudían a él, acudían a Jesús, una gran cantidad de gente del pueblo, y esta gran cantidad de personas venían de toda Judea, de Jerusalén y de la región de Tiro y Sidón, lo cual es una locura narrativa. Poner en el mismo lugar, en la misma masa, a gente proveniente de Judea, de Jerusalén, además están en Galilea, es decir, un montón de gente de Galilea, y gente de Tiro y Sidón. No se te olvide que Tiro y Sidón no hacen parte en la cosmovisión religiosa del pueblo de Israel, del pueblo elegido, no hacen parte de este pueblo escogido por Dios. Los de Tiro y Sidón son vistos como paganos, gentiles, extranjeros, idólatras, politeístas, foráneos, unos mal vistos, unos rechazados, unos indignos, unos que no deberían estar en la misma bolsa, en el mismo paquete con los otros que se han nombrado. Es muy interesante. El narrador de Lucas nos cuenta que en esta escena se ha ensanchado la acogida y la vinculación al pueblo definitivo de la alianza. La profecía, que es de lo que nos habla este texto, es para todos. La voz de Dios, la misericordia de Dios, el respaldo de Dios, la cercanía de Dios en la persona de Jesús no tiene ahora fronteras. Se han destruido las márgenes. Se ha ensanchado la tienda, como diría el profeta. Se han ampliado los horizontes para que todos se sientan destinatarios de la buena nueva del reino. Y entonces aquí la primera cosa que deberíamos preguntar es, si tú que me estás viendo ahora eres de esos que tiene la misma mentalidad de Jesús, de los que sabe que el amor, la acogida, la misericordia, la gracia, la bondad, la ternura, la esperanza, la salvación de Dios es para todos, para los hombres, para las mujeres, sin importar su condición socioeconómica, académica, sin hacer discriminación ni siquiera porque haya personas que tengan una orientación sexual diferente a la tuya, una comprensión política distinta a la tuya. Puede que algunos de estos que están esperando ser acogidos en la experiencia del reino en tu entorno sean marxistas, comunistas, de ultraderecha, no sé, con hinchas del equipo de fútbol distinto al tuyo, que ven la vida de una manera completamente contraria, son distintos. Y todos son incluidos en la acogida que Jesús hace y que quiere hacer a través tuyo. ¿Tú estás dispuesta? Honestamente, ¿estás dispuesto para recibir, acoger y ponerlos a todos en igualdad de condiciones, verlos a todos como iguales y que Jesús a través tuyo ame, acoja, valore, pondere la vida de todos por igual por medio de tu historia? No sé. Segunda parte, las bienaventuranzas.
alzando los ojos a los discípulos, les decía, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, y bienaventurados cuando ustedes sean odiados y perseguidos, cuando los injurien y los proscriban. Alégrense y salten de alegría, porque su recompensa será grande, porque el reino de Dios es de los pobres. Atención, de los pobres. En Mateo, el narrador habla allá de los pobres de espíritu, como no queriendo meterse mucho en esta categoría de la realidad social, económica. Pero Lucas no permite ese matiz. Lucas habla de los pobres, de los que han sido empobrecidos. Por eso uno de los ayes es contra los ricos, porque los ricos se han hecho ricos empobreciendo cada vez más a los pobres. Porque estos que ríen ahora son los que han hecho llorar a los bienaventurados. Porque los que están hartos, llenos, son los que se han llenado haciendo a algunos vivir en la hambruna. Por eso son correlatos el de las bienaventuranzas versus los ayes. Bienaventurados los pobres. Óyeme, bienaventurado, es decir, Macario en griego, feliz, dichoso. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres ser dichosa? ¿Tú quieres ser bienaventurado? Pues es hora de renunciar a aquello que tú sientes que te enriquece. Es decir, eso que tú le quitas a otros para tus intereses personales. Cuidado con ese tipo de actitudes. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser dichoso? Bienaventurado el pobre. El pobre, el hambriento, el que llora, el perseguido. Esas son las categorías fuertes del Antiguo Testamento, en donde esos, nos han dicho ya muchas veces en el Primer Testamento, son por los que Dios pelea, los que Dios cuida, los preferidos de Dios, los que tienen a Dios por sustento. Hablar de Dios como rey, del reino de Dios, es entender que Dios es el que se encarga de cuidar, de velar, de proteger, de atender, de saciar, de validar, de defender la vida de los pobres, los hambrientos, los que lloran y los perseguidos. Esas categorías que en la época de Jesús y también hoy en nuestra iglesia, en tantas realidades son rechazados, son marginados, no les dan cargos dentro de las comunidades, no los hacen líderes, no los visibilizan. Esos son los bienaventurados. Tu comunidad, tu parroquia, tu grupo, tu movimiento apostólico ha puesto como los grandes bienaventurados, los macarios, los felices, los más importantes, esos en torno a los cuales son construidas las estructuras a través de las cuales hoy Dios cuida, protege, valida, pondera, defiende a estos. ¿O tu comunidad es como la de aquella época? Pues si llega a ser en algo como a esa época de esas élites religiosas y morales, hoy Jesús les dice, ay de ustedes los ricos, los poderosos, los que tienen títulos y cargos. Hay de ustedes los que ahora están hartos, los que se han llenado a costa de comerse el alimento que saciaba la vida de ellos, de los hambrientos. Hay de los que ríen ahora, que se creen muy seguros. Hay de ustedes esos que están dedicados a hablar bien unos de otros. Cuidado con ese tipo de religión, de comunidad, de iglesia, de parroquia, porque seguramente estarán en contra del verdadero evangelio del Señor. Hoy es un tiempo para hacernos pobres, hacernos hambrientos, valorar nuestras pobrezas, valorar nuestras historias, nuestras realidades, pero luchar en contra de todo aquello que está lejos del evangelio.